Muchos consideran que Spider-Man 2 es la mejor película de superhéroes, y es entendible. Entre la multitud de cintas de este género es una de las pocas que llega a conmover tanto al espectador al punto de que éste se traslade del asiento a la pantalla, suplantando el cuerpo de Tobey Maguire para vivir en carne propia lo que el protagonista está pasando. Si bien El Caballero de la Noche, Capitán América y El Soldado del Invierno, Logan, la espectacular Infinity War o las hermosas dos películas de la saga Spider-Verse tienen un cuidado excelso en cuanto a narrativa, acción, conflictos, construcción de personajes, etc., objetivamente hablando, la ficción dentro de estas historias puede sentirse algo más lejana, y aunque podamos entender el mal manejo de un enorme trauma de la niñez, o que un ser que juega a ser Dios crea que nos hace un favor diezmando a la población, nuestro día a día no siempre se acerca a esos dilemas, y lo cierto es que una cosa es empatizar, otra cosa diferente es saber bien lo que le pasa al otro. Esta segunda entrega de la saga de Raimi nos presenta a un Peter que después de terminar el colegio tuvo que dejar a su tía anciana para salir a buscar un futuro. Para ir a la universidad y pagar su roído apartamento trata de cumplir con dos trabajos. Sin embargo, ni bien empieza la historia se puede ver el reflejo de lo que dijo al final de la primera entrega. Ser Spider-Man es un don, pero también una maldición. Peter se está yendo al carajo, se moviliza en una moto vieja y deteriorada, pierde su trabajo de repartidor porque no puede ser puntual con sus pedidos ya que nunca llega a tiempo por andar de héroe. Jameson lo deja mal frente a la ciudad y utiliza para ello las fotos que el mismo Parker le da para publicar en el diario. La paga de este trabajo no es suficiente ni para cubrir los adelantos que se mandan. Encima, se le olvida su propio cumpleaños. Harry no puede verlo como antes desde que se enteró que su mejor amigo le saca fotos al que cree que mató a su padre, y como si fuera poco que le pase tanto en 15 minutos de película, se entera que la tía May está a punto de perder la casa. Este momento siempre me debilita por dentro. La tía May perdió a su marido hace un par de años, por ende ya no hay sustento en la casa, y ella como mujer mayor no tiene cómo pagar las deudas. Aún así, apartó seguramente lo poco que le sobraba para darle un regalo de cumple a su sobrino, $20. Este lo rechaza, pero la tía May ante ese rechazo se ofende porque probablemente no quiere que le tengan lástima. Su sobrino empieza recién a vivir, pero ya se le ve derrotado. Ella por su parte ya tuvo una vida, un hogar, una familia. Por eso se sacrifica y le dice a Peter que lo necesita más que ella. Sin embargo, cuando empieza a quebrarse y a recordar que extraña a su marido, también podemos entender que lo hizo porque no quiere ser una carga. Y se supone que con esos $20 ella podría demostrar que aún puede sola. La cara de Peter es terrible y al principio de pura impotencia. Tiene superpoderes, puede soportar la explosión de una bomba en la cara como si nada, o puede salvar a un tren lleno de gente que va a gran velocidad, pero a pesar de esas capacidades de ser un superhéroe, no puede salvar a la que funge como su madre ni a sí mismo de los problemas más cotidianos o de la vida real. En los siguientes segundos cambia el rostro a una expresión de pesadez, de carga, de arrepentimiento, de culpa, pues la tía May menciona que no sabría qué haría si se encontrase con el responsable de la muerte del amado tío Ben, y todos sabemos que Peter se considera a sí mismo como uno de los culpables de que el tío fuera asesinado. Esta es la cara de alguien que está siendo consumido por el secreto, que muere por confesar, pero que aún no puede porque debe de proteger a su tía, o simplemente no está preparado para la reacción que ésta pueda llegar a tener. Y un poco después se entera que el amor de su vida está saliendo con alguien más, ya que este en la película anterior la mandó a la friendzone, porque supuestamente es la única forma en la que ella no sería perseguida por los problemas que pueda acarrear Spidey. Igual al pedo porque Octopus la rapta en 3/4 de película porque Peter le saca fotos al Hombre Araña. Entonces, bueno, el punto es que lo que queremos no siempre es lo que debemos, y Peter lo aprendió de mala forma. Ahora sabe que si quiere salvar la vida de la gente que ama, tendrá que dejarse de lado, y en el caso de Mary Jane, aunque pensó que podría soportar tenerla cerca sin ser algo más, al momento de verlo con otro entendió que esa responsabilidad con la que creyó que podía pesaba más allá de sus límites. Para entender lo importante que es la decisión de ser Spider-Man por encima de lo que Peter quiere, hay que ver cómo cada antagonista maneja sus pasiones consecuentes a sus desgracias. Lo interesante de Otto Octavius es que en realidad él, como muchos de los villanos de Spider-Man, es un producto de su desventura. No podríamos decir que es malo por convicción o por una distorsionada visión moral de la vida. Él poco a poco es consumido por su propia creación, ya que su mente quedó frágil no solo por no tener la protección de un chip inhibidor, sino por su fracaso y su consecuencia, que fue la muerte de su esposa.
Otto se volvió vulnerable al punto de no discernir cuáles eran los límites para probar su punto, pues según lo que su cabeza invadida por voces le decía, ya no le quedaba más que la ciencia. Aparte de eso, ya no habría nada por lo cual vivir. Por su personalidad mostrada al principio, podemos asumir que su brillantez es proporcional a su ego. Se nota cuando rechaza a Peter cuando lo ve por primera vez, aunque tiene que aceptarle después porque Harry paga su investigación. También cuando no titubean sacarle en cara sus defectos, apenas un par de minutos después de conocerlo. Dice que eres brillante. Y también que eres holgazán. Sin embargo, esta característica está ligada a su rectitud, que a su vez está regida por una convicción moral, curiosamente muy similar a la que el tío Ben inculcó a su sobrino antes de morir. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. No todos tienen la capacidad de saber y por ende ayudar a los que no saben. Aquel que sabe puede crear herramientas o compartir conocimientos que podrían mejorar la calidad de los individuos, pero esto no sucede ni de chiste de forma automática. Para ello se debe de trabajar duro y perfeccionar el talento. En pocas palabras, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso Otto no lo hace por el reconocimiento o por los premios, que es lo que emociona a Harry. Premio Nobel. Y seremos ricos. No es por los premios, Harry. Sino más bien porque sabe que si logra echar a andar su invento, mucha gente será beneficiada. Es evidente la pasión y la ambición que muestra hacia su meta, y al parecer el único espacio que le sobra fuera de su ciencia es para su esposa, que a pesar de ser todo lo contrario a él, estuvo siempre a su lado apoyándolo y sacándolo de su zona de confort con literatura y poesía, mostrándole un mundo fuera de lo metodológico y técnico, haciéndole entender que el amor es algo tan importante como lo que hace en su laboratorio. Está implícito en el guión que Octavius no tiene hijos, por lo que ya mencionamos con anterioridad, y esto se aprovecha al máximo para generar un vínculo con Parker. Peter lo admira y Otto ve que él es brillante. Sin duda hubiese querido tenerlo como hijo. Es un match perfecto, un joven prodigio que ve en su ídolo una figura paterna que le recalca la enseñanza del tío Ben, y un señor genio que ocupó toda su vida en la ciencia viendo a un muchacho que a lo mejor hubiera sido su descendencia si así lo hubiese querido con su esposa. Todo esto pesa mucho más a la hora de enfrentarlos entre sí. Si bien, como ya dijimos, son los brazos metálicos que, programados para hacer cumplir la misión, distorsionan la mente de Otto, es también la rabia frente a la tragedia que lo mueve a actuar de forma egoísta y peligrosa. Peter pudo ser él, y de hecho lo fue por un rato en la anterior y en esta, y eso no ha ocasionado más que sufrimiento en terceros. Él sabe que Otto no es un mal hombre y quiere ayudarlo a entender que los malos ratos no justifican las malas decisiones, porque esas decisiones son las que nos convierten en lo que somos. Decidir hacer lo correcto siempre tendrá más mérito, aunque a veces esto pueda significar el más grande sacrificio. No voy a morir siendo un monstruo. Lo malo de guardar los problemas para uno solo es que eventualmente habrá tanta presión que el recipiente que es el cuerpo explota, pudiendo dañar no solo a uno mismo, sino que también a las personas de alrededor. En el caso de Spider-Man, esa es una cosa muy seria. Es cierto que cumplir las responsabilidades y hacer lo correcto debe de ser una decisión más inclinada hacia el simple hecho de cumplir con el deber, sin una finalidad de ganancia personal, pues hacer el bien es un acto que se realiza en sí mismo. En palabras simples, cuidar a tu mamá de viejita es algo que no te va a traer ganancias, pero tiene valor por el simple hecho de hacerlo. Sin embargo, también es cierto que se necesita algo de reconocimiento o gratificación para seguir fuertes en nuestras buenas decisiones. Peter trata de hacer lo correcto todo el tiempo con la responsabilidad que le toca, pero al usar una máscara nadie tiene compasión de él, no recibe comprensión ni gratificación alguna que pueda levantarlo y hacerlo saber que su sacrificio vale la pena, por lo menos cuando no es Spider-Man. De hecho, pasa todo lo contrario. Piensan que es un holgazán e irresponsable, y a los trabajos le va fatal, pues tiene que salir a las calles a salvar vidas, descuidando hacia su gente y a sí mismo. ¿Y qué acaso no es una responsabilidad también que él llegue a la hora de las actuaciones de MJ, cumplir con sus tareas estudiantiles o conseguir dinero para su tía? Pues sí, por supuesto, Peter trata de cumplir con todo eso, solo que en una balanza pesa más defender a una persona de un criminal que el pensamiento que tu casi novia pueda tener sobre vos. Entonces, al no ser comprendido, ni escuchado, ni valorado por su sacrificio, y encima al tener que pagar como Peter Parker las facturas que le manda
Wanda, el hombre araña, empieza a enfermarse. Todo lo que le pasó al principio se suma ahora al problema que tiene con el Doc Ock, el cual hizo que Harry se amargara por sentirse un fracaso y perder demasiado dinero, lo cual a su vez provocó que este desatara su ira en Peter humillándolo en público. Y para colmo, seguidamente ve cómo la mujer que ama acepta casarse con el hijo de su jefe. Pero también hay que admitir que esto ya es demasiado. O sea, es mucha coincidencia este cruce de personajes que tienen todo que ver entre sí y la amalgama de problemas que le llueven a Peter así todo encimado. Aún así, ¿por qué no nos parece forzado? Pues hay una frase que reza: el mal no viene solo, y en algún momento sí o sí nos pasó que en vez de salir de males se sumaban otros nuevos. Entonces nuestro protagonista toca fondo y después de tanto esmerarse en hacer lo correcto y recibir mierda a cambio, empieza a cuestionarse sobre su identidad y su propósito en la vida. Como cualquier otra persona que tiene depresión, pierde el sentido de la existencia y en consecuencia las ganas de hacer aquello que es importante. Y si para Peter eso era ser Spider-Man, ahora que ya no tiene caso, pierde sus poderes y con ello su parte superheroica. La excesiva tristeza puede generar desinterés hacia las responsabilidades más grandes, más cuando estas responsabilidades pueden asociarse a la causa del fracaso. Peter siente un resentimiento hacia ser Spider-Man por considerar a esta faceta como la razón de todo su sufrimiento, y lo podemos ver en la escena en donde con rabia imagina que habla con el tío Ben, diciéndole que renuncia a la máscara, que quiere ser a partir de ahora solamente Peter Parker. De ahí lo vemos cumplir con todo lo que como un simple humano quería. La pérdida de sus poderes le ofrece una oportunidad de escapar del deber que conlleva ser el hombre araña. Al regresar a una vida más, entre comillas, normal, intenta cumplir consigo mismo con las citas y con las clases, buscando encontrar consuelo en las actividades cotidianas. Este comportamiento es comparable a cómo algunas personas que luchan con la depresión pueden llegar a buscar distracciones temporales o actividades que les proporcionen un alivio momentáneo, como consumir alimentos reconfortantes, ver películas, salir de viaje, hacer esas cosas que siempre quisieron o sumergirse en otras formas de evasión. Sin embargo, como bien se ve a medida que avanza la historia, estas actividades no abordan el problema subyacente en Peter y no le proporcionan una solución verdadera y duradera, ya que lo chistoso de la vida es que no importa cuán indiferentes seamos, siempre va a encontrar la forma de jodernos y echarnos en cara que nunca podremos evadir nuestras responsabilidades, por lo menos sin que las consecuencias no nos alcancen. Así pues, el liberarse del manto y estar más tiempo con MJ no hizo que ella cambiara de opinión, no cuando él quería, y mucho menos evitó que ella esté en peligro. Que hubiera confesado que fue indirectamente responsable de la muerte de su tío no le dio consuelo a su esposa, y dejar de ser el hombre araña no hizo que se sienta menos responsable por el bien de las personas. Y nuevamente el ciclo de malestar en la vida de Peter volvía a repetirse. Lo que sí es esta película es una representación digna de los problemas en la vida real que muchos pasan o pasaron en su adultez temprana. El toparse con un mundo en donde se debe de equilibrar múltiples responsabilidades es una experiencia que muchos adultos jóvenes enfrentan al tener que manejar el trabajo, los estudios y las relaciones mientras que luchan por encontrar su identidad y comprender quiénes son en realidad. Además, hay que tener en cuenta que Peter experimenta la presión de las expectativas de la gente a su alrededor, no solo como un simple muchacho, sino también como un héroe. Esta presión obliga a uno a tomar decisiones entre lo que uno debe y lo que uno quiere, a veces no atendiendo a las posibles consecuencias. Todo esto significa una frustración enorme que desemboca en un desequilibrio emocional tremendo, o en pocas palabras, en una depresión al no poder con todo. Todos dan por sentado que gracias a que Otto secuestró a Mary Jane, Peter recuperó sus poderes. Y sí, pero vuelve a ser Spider-Man antes de eso. Pasa cuando entra en un edificio en llamas a salvar a una niña, casi. Pero no, fue cuando la tía May le da este pedazo de discurso. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre, solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos, nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes, renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Yo no puedo pasar esta parte sin soltar una lágrima, y es que las palabras de la tía May no solamente tienen sentido para un personaje de ficción, sino también para cualquiera que esté cansado de creer que sus acciones no son suficientes. En sus palabras, Peter encontró todo lo que le faltó en ese tiempo y todo lo que no pudo ver por las dificultades que atravesaba. May reconoce el impacto del hombre araña en las personas y su influencia positiva en ellas. Esto le proporciona una perspectiva externa sobre su papel como Spider-Man y cómo es percibido por los demás. A veces escuchar el punto de vista
vista de alguien más que está fuera de la lucha puede ayudar a una persona a ver las cosas desde una nueva luz. La tía May, contando su experiencia con el héroe y hablando sobre lo que él significa para el niño, le recuerda el propósito de hacer lo correcto. Todo esto lleva a Peter a conmoverse y, autoevaluándose, considera sus elecciones y su impacto en los demás, a su vez motivándolo a reconsiderar sus decisiones recientes y a regresar a su papel heroico. Spider-Man 2 no puede ser tomada como una terapia psicológica de 2 horas. Si alguien que está viendo este video se siente deshecho y quiere renunciar al traje, sería bueno que acuda a un especialista y no solo quedarse con lo dicho por la tía, a no ser que realmente a vos te funcione. En un sentido más idealista, por supuesto que hacer lo correcto sería el último fin, sin atender cuánto nos pueda perjudicar. Sin embargo, dado que las circunstancias de cada persona son diferentes, la manera de hacer lo correcto y superar un mal momento también variará. Al final a Peter le funcionó equilibrar sus responsabilidades, y si Mary Jane se enteró de quién era, no fue porque él lo quiso así, sino más bien porque ella sin querer lo descubrió. Y a pesar de que ahora pueda ser un peligro ese hecho, la decisión ya no es suya, ahora es de ella. Pero eso solo funciona en el caso de este personaje ficticio. Lo que quiero decir con esto es que Spider-Man 2 no pretende hablar de cómo salir del sufrimiento, más bien lo que quiere hacer es visibilizarlo. Sam Raimi y los escritores encargados de la historia nos hacen llegar la moraleja de que no importa cuán poderosos seamos, todos de alguna forma encontraremos tropiezos que nos quieran hacer desistir. Hacer al Hombre Araña una persona común y corriente al cual no le alcanza el alquiler o que no tiene posibilidades de ofrecer una vida mejor a la mujer que ama nos ayuda a conectarnos con él de una manera increíble, porque muchos de nosotros pasamos por eso. Y aunque ya dije que para cada persona el salir de esa situación ha de ser diferente, los lineamientos morales de esta película sobre hacer lo correcto, sobre la responsabilidad, pueden servir como una lección, como una referencia, pues si caemos en desgracia y no atendemos a dichos principios, nuestras decisiones pueden llevarnos por un mal camino y hacer cosas que no queremos hacer, ser personas que no queremos ser. Hasta acá el video de hoy, amigos, bastante largo la verdad, pero ni de cerca de ser suficiente para abarcar todo lo que podemos encontrar en esta película. Les agradezco un montón el haber llegado hasta este punto y si aún no sos parte de la comunidad, te invito a que te suscribas, le des like y compartas con la gente que más querés. Te dejo el video anterior si es que aún no lo viste. De mi parte esto fue todo, yo soy Paragua, Hayayotopata.